Continuamos con nuestro tema hablando acerca de Saulo. Comienzo con el versículo 6, Hechos capítulo 9, versículo 6, y aquí leeremos varios versículos. Dice, entonces él, ese es Pablo, entonces él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto nada. Pero la misma voz que ellos habían oído, ellos escuchan el ruido, solamente ven la luz brillante, escuchan un ruido, quedan atónitos. Entonces, versículo 8 y 9 dice, entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Quedó por 3 días, estuvo ciego allí en ese momento y durante esos 3 días él no come ni bebe. Una situación muy distinta a lo que Saulo pensaba que iba a suceder en Damasco. Salió hacia Damasco de una manera y llega a Damasco un hombre tembloroso, ciego, que tienen que conducirlo de la mano. En realidad estaba sucediendo que cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, él creía que veía, pero estaba ciego porque estaba haciendo lo incorrecto. Ahora que no veía nada, estaba viendo, estaba viendo que estaba equivocado, estaba viendo que estaba en el camino equivocado y ahora necesitaba reconocer qué camino él debía de seguir. Indefenso completamente porque al no ver, al no comer, la experiencia de Saulo era una experiencia triste. Ahora vamos a leer en la Biblia el entorno en Damasco de lo que tiene que ver con esta historia que estamos contándole. Leo a partir del versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. En Damasco estaba Ananías, discípulo de Jesús. Voy a usar participante también del camino, del grupo del camino que después llegó a ser la iglesia cristiana. Dios se le aparece, llama a Ananías y Ananías dice, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama recta. En otras versiones, en vez de decir recta, dice la calle derecha. Se está refiriendo a una calle en este lugar que parece que era una entrecalle o una calle más pequeña, pero recta, una calle recta y por eso derecha, no derecha de la mano derecha, sino de rectitud. Esa era la forma de reconocer la casa. Entonces, repito, el versículo 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha.
busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. En esta declaración que Dios está diciendo aquí, queremos señalar algo que aunque nuestro propósito es señalar lo que sucedió con Saulo para convertirse en Pablo, también debo prestar atención a esta declaración. Y es que en la Biblia nosotros podemos conocer más acerca de nuestro Dios, acerca de Jesús, nuestro Salvador. Porque aunque Dios, y en este momento Jesús, estaba en el paraíso de Dios, aunque Jesús ya no estaba en la tierra, tiene, yo diría, lo correcto, debo decir aquí ahora, tiene un conocimiento exacto de quiénes somos los hijos de Dios. No solamente sabe Dios nuestro nombre, de dónde somos, dónde estamos viviendo y qué estamos haciendo. Dios tiene cuidado de nosotros, sus hijos, y aquí lo está demostrando. Llama a Ananías donde Ananías estaba viviendo. Le dice, levántate, vete a tal dirección. Allí hay un hombre que se llama Saulo, que es de Tarso, y él está orando. Y le continúa diciendo, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra, le impone las manos para que recobre la vista. En la forma en que Saulo estaba, sin comer y sin beber, estaba buscando a Dios y ayuda de Dios. Dios le da una visión a Saulo y Saulo en esa visión ve un hombre que se llama Ananías y que va a orar por él, que le va a imponer las manos y que entonces él va a ver. Lo primero que Dios hace para Saulo es ponerlo en relación con la iglesia de Dios. Y Dios capacita a uno de los miembros de su iglesia para que sea instrumento en las manos de Dios para ayudar a este hijo de Dios que estaba descarriado, pero que aquí estaba encontrando el camino correcto. Entonces, Ananías responde, y en esta respuesta de Ananías hay algo que también quiero señalar. Entonces Ananías responde, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es el ser humano que está recibiendo una visión de Dios, que está recibiendo una instrucción de Dios, y como si Dios no supiera las cosas, le dice que él ha oído que ese Saulo de Tarso era un enemigo de Dios y un perseguidor de la iglesia, alguien que le hacía daño al pueblo de Dios. Dios le va a responder, pero estoy refiriéndome a esto por la siguiente razón. Nosotros debemos ser obedientes a Dios y debemos saber que en la lucha entre el bien y el mal hay personas que están dentro del camino, que creen ellos que es el camino del bien, que están batallando en contra de otros que ellos creen que están equivocados
pero que son los que están de verdad en el camino del bien. O sea, que dentro de la iglesia de Dios hay personas que de inicio se oponen a Dios para hacer la obra de que Dios quiere que le haga, pero que hay personas dentro de la iglesia que no siguen a Dios, que no obedecen a Dios, y hay personas que están afuera que sí conocen a Dios y sí buscan a Dios. Y esa es, dentro del plan de la redención, una nota clara y constante que debemos notar. En la lucha entre el bien y el mal, hay personas que son enemigos de Dios, pero cuando ven a Dios se convierten y se entregan a Dios. Y hay otros que siguen a Dios, se dejan influenciar por el mal y entonces dejan de seguir a Dios y se oponen a las cosas que Dios dice que hay que hacer. De esa misma manera, en la Biblia se enseña que la predicación del Evangelio encuentra oposición dentro de la iglesia porque hay personas que están enseñando el mal, pero dicen que están enseñando el bien. Pero los hijos de Dios que estemos en las manos de Dios, no nos vamos a confundir porque vamos a escuchar la voz de Dios que está escrita en su palabra y entonces seguiremos a Dios tal y como Él lo está diciendo. Jesús dijo que en los últimos días de la historia de este mundo se levantarían falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Jesús dijo, cuídense que nadie nos engañe. Y nosotros debemos estudiar la palabra, seguir lo que Dios dice y estar en las manos de Dios para no ser engañados por el mal. Y sigo leyendo versículos 14 y 15. Y aún aquí, dícele todavía Ananías a Dios, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes y al pueblo de Israel. Este hombre, enemigo de Dios hasta este momento, porque estaba equivocado, recibe una visión donde pierde la vista, pero donde recibe su visión verdadera, su visión de conocer lo que es la verdad y no el error. Y Dios dice a Ananías en el versículo 16, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y aquí hay algo que también quiero señalar. Dios no aflige a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Pero a lo largo de la historia del bien y del mal, en armonía con el plan de la redención, Dios tiene hijos verdaderos que han sellado su fidelidad a Dios con su vida. El primer mártir fue Abel. Antes de Jesús, cuando Jesús llegó, Juan el Bautista, su precursor, fue muerto. Lo degollaron por servir a Dios. El apóstol Santiago lo degollaron por servir a Dios. El mismo Jesús lo crucificaron, le dieron muerte. Y a través de la historia hay hijos de Dios que tenemos que sufrir, que tenemos que padecer. He hablado acerca de mí mismo
que tengo problemas con mi salud, con mis piernas. He mencionado y he conocido hijos de Dios que mueren de una manera que uno no entiende. Podemos conocer a un hijo de Dios fiel que cuida su iglesia, que ayuda a las personas y de pronto tiene una muerte terrible, una muerte con sufrimiento. Y por otra parte vemos personas vendidas al mal, haciendo daño, haciendo mal y que viven y nada les falta. Esto es el producto del mundo del pecado donde nosotros vivimos. Esto es el fruto de la rebelión contra Dios, de la desobediencia a Dios. Pero hay personas a las que Dios le exige o a las que para servir a Dios tienen que sufrir, pero Dios sabe hasta dónde una persona puede llegar. Y la palabra de Dios señala una verdad que quiero decir aquí una vez más. Nosotros podemos estar seguros que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, que junto con la tentación dará la salida. Así Dios hace con sus hijos. Si sufrimos alguna enfermedad, si tenemos un familiar o nosotros mismos tenemos que morir de una manera dolorosa, no pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nos tiene esculpidos en sus manos, porque los clavos que atravesaron las manos de Jesús fueron atravesados por el amor de Dios para nuestra salvación. El que toca a un hijo de Dios, toca a la niña de los ojos de Dios, ya sea una persona, el pecado o una enfermedad. Dios sabe dónde estamos, dónde vivimos, a qué nos dedicamos, qué hacemos. Y en este tema que estoy compartiendo con ustedes, cómo Pablo llegó, cómo Saulo llegó a ser Pablo, encontramos todo esto. Y cuando en la vida tengamos que enfrentar las cosas que no nos gustan, confiemos en Dios, hagamos la obra de Dios y sepamos que esto es fruto del pecado, pero Cristo vino para liberarnos del mal, del pecado, y tiene para nosotros un reino donde mora la justicia, donde mora el amor, donde mora la paz, donde Dios estará para siempre. Leo del versículo 17 en adelante. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí se presenta cómo Pablo iba a recobrar su vista material, pero sería lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le haría recobrar su vista material y también le enseñaría su visión espiritual. Quiere decir, le daría el conocimiento que Saulo necesitaba para ser un seguidor de Dios de ese momento en adelante. Dice, dice el versículo 18,
y al instante se le cayeron de los ojos como escamas, y al punto recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Después de comer, recobró las fuerzas y Saulo pasó algunos días con los discípulos en Damasco. Después de esta experiencia de Saulo, vamos a leer a partir del versículo 20 algunas declaraciones. Enseguida Saulo empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios, y todos los que le oían quedaban atónitos diciendo, ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y Saulo mucho más se llenaba del poder y confianza a los y Saulo mucho más se llenaba de poder y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta este texto vamos a hablar en nuestro tema acerca de Saulo. Él recibe la visión, recibe el poder del Espíritu y en vez de perseguir a los seguidores de Dios, ahora era el paladín que Dios usaba para predicar de Jesús, para enseñar que Jesús es el Cristo. Significa que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Y así Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Este es el último tema, las últimas declaraciones del estudio de las 70 semanas, refiriéndonos una vez más que en el estudio que hasta aquí hemos hecho, queda claro, queda bien establecido el tiempo de las 70 semanas, la fecha del cumplimiento de las cosas que en esta semana se han profetizado, de los mensajes, desde luego los mensajes que he presentado, que se hablaron en estas 70 semanas. Y queda por esto bien establecido que el final de la profecía completa de los 2300 días tiene una fecha bien señalada y una obra bien señalada al final. De esto vamos a hablar a partir del próximo tema, ya los 2300 días. ¿Cómo termina? ¿En qué momento termina esta profecía? Así que nos encontraremos en nuestra próxima grabación.